presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá al frente, brindándoles información y opinión, gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, Kenger Jaramillo en la producción del programa, César González en los controles y en la conducción hasta las 5 de la tarde, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya sintonizan nuestra emisión del día de hoy gracias a rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Saludos también a quienes a través del celular, de la tablet, de la computadora, nos están viendo a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750. @RCR750 es nuestro punto de contacto en Periscope. Gracias a VPI, Venezolanos por la Información, que día a día retransmite este programa, y a lacabilla.com, que lo repone para ustedes en el portal web lacabilla.com para que lo disfruten en diferido. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar. Saludos para ti y para todos los que se conectan a través de las distintas plataformas desde los lugares más recónditos del mundo. Desde Dublín nos están saludando por acá. Hoy me saludaron desde Irán, a través de mis redes sociales, me mandaron saludos desde Irán. No puede ser. Bueno, desde Valencia, España, desde Denver, Colorado. Y por supuesto, bueno, desde Carayaca también nos escuchan. Eso. Desde Guadualito, desde el Zulia, hubo mucha gente que el día de ayer nos escribió del Zulia a propósito de lo que habíamos dicho de la jornada de saqueos organizados desde arriba en esa ciudad. Muchísima gente que nos escucha en el estado Guárico. Hay una gran cantidad de oyentes desde Brasil que nos hacen llegar sus saludos. Tenemos unos oyentes que son súper fieles. Muchos de ellos no son venezolanos, sino que se interesan por la situación de Venezuela y se conectan a RCR. En Puerto Rico tenemos varios amigos. Y en Bolivia tenemos varios amigos también. Bueno, y obviamente hay mucha gente a la cual saludar. Neomar, hoy hay una noticia muy importante, muy interesante, mejor dicho. Que ha sido noticia aquí en Europa. Porque tú sabes que en Europa el concepto de noticia escandalosa ya es distinto, ¿no? ¿Por qué? A lo que tenemos en Latinoamérica. No, aquí fue noticia en Alemania hace 2 semanas el rescate de una rata en una alcantarilla. ¿Rescate? Sí, porque la rata se quedó atrapada en las rendijas de la alcantarilla y una niña veía a la pobre rata atrapada y la niña estaba muy conmovida y la niña llamó a los bomberos. Para que rescataran a la rata, no para que la exterminaran, sino para que la rescataran. Entonces llamó a los bomberos porque el pobre animalito, decía la niña, estaba allí atrapada en la alcantarilla y estaba sufriendo. Entonces llegaron los bomberos y 8 bomberos participaron en el rescate de la rata que estaba metida en la alcantarilla. Y en efecto, rescataron a la rata y la dejaron irse. Bueno, aquí tenemos un poco de ratas de alcantarilla atrapadas también, ¿no? Eso mismo digo yo. Entonces hay que mandar, yo le propongo al gobierno alemán
que manden estos bomberos que tienen acá y que sacan esa rata que está ahí, por las mismas razones, porque tú sabes que el problema que tenía la rata era que había comido mucho por el invierno y entonces se quedó atrapada. Claro. Entonces esas ratas gordas que tenemos allá, atrapadas en la alcantarilla, deberían llevársela también. Pero fíjate, Neomar, la noticia hoy en Europa es que unos científicos lograron que el tiempo fluyera hacia atrás con una computadora cuántica. ¡Perro! Por una fracción de segundo lograron estos científicos algo que parecía imposible. Son investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú, junto a científicos en Estados Unidos y Suiza, que consiguieron que una computadora cuántica revirtiera al estado que tenía una fracción de segundo en el pasado. En otras palabras, lograron que en ese dominio cuántico el tiempo volviera hacia atrás. El experimento parece contradecir una ley básica de la física, la segunda ley de la termodinámica. Esa ley está relacionada estrechamente con la noción del tiempo como una flecha que se mueve únicamente en una dirección, desde el pasado hacia el futuro. Esto quiere decir, Neomar, que si se profundiza esto y se logra de verdad viajar al pasado, ya cada quien tiene que tener en mente qué itinerario quiere hacer hacia el pasado. Ya yo tengo claro lo que yo quiero hacer, Daniel. Yo tengo ya claro lo que quiero hacer. Yo quiero volver al día en el que nació Chávez, con un hacha y pararme al lado de su cuna vestido de Herodes. Por Dios, por Dios. Y luego, ese es el... Ya va, porque eso ya va, espérate, que yo no he terminado. Ajá. Son 2 viajes que voy a hacer, ese. Y el otro es para el día en que nació Fidel Castro. ¿Y qué vas a hacer el día que nació Fidel Castro? El día que nazca Fidel Castro, cuando el niño esté solo en su cuna, me voy a poner al lado con la misma hacha y con el mismo traje de Herodes. Ah, ok, está bien. No, bueno. Y así evitaré 2 desgracias. Eso es lo que tengo yo en mente. Le pido por favor a los científicos europeos, yo voy a averiguar dónde se anota uno. Porque tú sabes que aquí ya hay gente, antes en ciencia ficción se decía, como una cosa de ciencia ficción, viajes a la luna, viajes a Marte. Aquí ya hay gente vendiendo viajes al espacio y hay gente viajando al espacio. Claro, privado, claro. Puede ocurrir que esta gente saquen el DeLorean, ¿verdad? Y uno pueda viajar en el tiempo. Yo me voy a anotar de una vez para que me pongan de primero. De primero me voy a poner, hermano. No, yo soy menos drástico que tú. Yo me iría al 5, creo que el 5 de diciembre, que cayó sábado, de 1998. Y entonces me voy al 5 de diciembre de 1998 y me pongo como un loco en la Plaza Bolívar a pegar gritos, pues cual pastor evangélico, y a decirle no voten por Chávez, no voten por Chávez, porque aquí lo que viene es candanga con burrundanga. No vayan a votar por Chávez porque nos van a llevar al comunismo y Chávez es comunista aunque ustedes no lo crean. No, y bueno, chico, no. Ya eso lo hiciste, Neomar, y nadie te paró. No, yo no pude haber hecho eso. Yo te vi. ¿Tú me viste? ¿Cómo? No, vale. Cuando Chávez ganó en el año 98, yo tenía ahora que me estoy dando cuenta 11 años. 10, 11 años, bueno, no recuerdo cuánto. Hijo, pero tú viajaste, ya esto ocurrió, ya tú viajaste en el tiempo y llegaste y hiciste esa ridícula y nadie te paró. Te pasó como a Bruce Willis en la película esta 12 monos. El tipo viajaba en el tiempo a cumplir una misión y nunca la cumplía porque el tipo siempre se equivocaba. Por cierto, que ahora estoy muy preocupado por Bruce Willis. ¿Por qué? Porque ahora resulta ser que el aparato de propaganda del régimen, a través de esa cloaca llamada La Hojilla, ahí sí que hay una rata bien grandota, esa tampoco puede salir. Invitaron a una señora que es una experta, yo no sé en qué es experta ella, porque dice cada estupidez esa pobre doña. Bueno, en la última que ha dicho la señora es que la culpa del apagón es de Bruce Willis. Porque en la película Duro de Matar 4 ensayaron un apagón y esa fue la misma técnica que utilizaron en Venezuela. Es decir, que según esta señora en Venezolana de Televisión, en La Hojilla, según la tesis de La Hojilla, que en La Hojilla siempre han acusado a esa gente de consumir psicotrópicos, cosa de la cual nosotros no tenemos pruebas. Claro. Pero si los escuchamos hablar y decir estas cosas, sospechamos. Bueno, la señora dice, la señora, yo no sé qué se fumó la señora, pero la señora dice que vean Duro de Matar 4 y allí verán cómo con un camión iban pasando por la calle e iban dejando sin energía eléctrica, dejaron sin energía eléctrica todo, y eso lo ensayaron de esa manera. Entonces imagínate tú, ahora esta gente, después que agarraron preso a Luis Carlos, culpándolo de haber causado, ya ha llegado más lejos. Van con Bruce Willis.
Ahora el culpable es Bruce Willis, Dios mío. Bueno, que yo no sé si es Bruce Willis, tengo ahora la confusión, que es una confusión que siempre se presenta entre Bruce Willis, en mi caso particular, con Bruce Willis y Mel Gibson, ¿no? Yo no sé cuál de los dos, pero hay uno de los dos que es un connotado activista del Partido Republicano, que es un republicano acérrimo, creo que es Bruce Willis, no recuerdo bien. No, entonces, yo creo Mel Gibson tiene, él forma parte de estos grupos de la extrema derecha evangélica. Hasta donde yo lo sé, él tiene esa afición. De Bruce Willis no se tiene noticia del posicionamiento político, pero resulta ser que ahora, bueno, van a culpar a Bruce Willis. En cualquier momento culpan a Mero Simpson. Claro. No, es que, mira, yo estoy viendo aquí en los titulares de BTV que hay, está la reunión esto es de ayer, de la cadena de Maduro de ayer, ¿no? Y entonces está la reunión de ministro y de jefe de banda, ¿no? De Pranes, la reunión de Pranes. Entonces la reunión de Pranes sale como gran análisis que van a pedir que la ONU les ayude con la investigación técnica del ciberataque a distancia del sistema eléctrico venezolano. ¿Qué puede hacer la ONU? No, pero, tú te imaginas a un funcionario, por ejemplo, tú te imaginas a Jorge Arriaza yendo a la ONU con una exposición de motivos, pues que lleven en un escrito, no, estimados amigos de la ONU, compañeros, nosotros queremos que ustedes de alguna manera nos proporcionen una comisión técnica para que nos ayude a investigar el ciberataque. O sea, por Dios, ¿hasta cuándo van a hacer la payasada? Mira, ¿no? hablando de Jorge Arriaza, alias El Escudo. El escudo. O sea que a Arriaza le dicen el escudo, como el escudo de la República. Ah, ok. Porque tiene el caballo volteado sí. y unas cornucopias. Sí, no, y frutas y cosas salen ahí. Y también sale un cofre lleno de moneditas de oro y todo este tema, y las espigas. Y una cornucopia. Mira, Jorge Arriaza está aquí en Europa. Está visitando a Jesse Chacón en Viena. No sé con qué objeto están reunidos los dos. Pero el señor Jorge Arriaza vino a Europa, particularmente a Viena, donde buscaba o lo vieron por los predios de las oficinas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Parece ser, yo no sé qué es lo que está buscando por allí, por lo menos eso era lo que él quería hacer, no sabemos si lo recibieron o no, pero lo que sí sabemos, y esto es maravilloso, es que lo vieron unos venezolanos. Ay, Dios mío. Lo vieron unos venezolanos y lo que le gritaron fueron, bueno, cosas de todo tamaño, de todo calibre, ¿verdad? A él y a sus acompañantes traía una comitiva relativamente grande, porque por supuesto, eso es un hombre que tiene que viajar con un poco de gente, porque imagínense. Claro. Por cierto, no estaba su una esposa con él. Yo no sé dónde está Rosa. ¿Dónde estará Rosa Mucho Chávez? tiempo sin saber de la hija, del expresidente Hugo Chávez. Sí, mucho tiempo. Y María Gabriela no se sabe. Bueno, lo de María Gabriela ha sido todo un tejemaneje en los últimos días con este tema de los retiros de los funcionarios de la ONU, ¿no? De la representación de Maduro en la ONU. Pero no, de Rosa menos aún se sabe. Hay que averiguar dónde está Rosa, porque Rosa tiene... Yo no he visto a Rosa, parece mentira. ¿Cuántos hijos tiene Rosa? Como 2 o 3, ¿no? Creo que, bueno, yo recuerdo uno. El gallito era hijo de Rosa, no recuerdo cuál. Sí, el gallito, claro, el gallito es hijo de Rosa, pero no es hijo de Arriaza. No, es hijo de una relación anterior. Es hijo del primer matrimonio de Rosa. Y él tiene, Arriaza tiene, creo que tiene un hijo con Rosa Chávez. Pero eso es importante saberlo para poderle pedir al país en dónde está que la vote. Porque ese es mi objetivo ahorita en la vida, es que ningún chavista que ande por el mundo tenga paz. Que no esté porque tranquilo. Como yo no tengo paz, Neomar, pensando, y no tenemos paz los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, pensando en cómo está nuestra familia, pensando en si tienen luz, si tienen agua, si tienen medicina, lo menos que yo puedo hacer, aparte de preocuparme por mi familia y tratar de ayudarlos y tratar de ayudar a mis amigos, al que pueda ayudar, es también perseguir en cualquier lugar del mundo a estos batracios, a estos bastardos que destruyeron el país y que andan dándose vida de ricos. Porque si no tiene paz uno, que no es un delincuente, que no tengan paz ellos, que son unos grandes delincuentes, por Dios. Así es. Mira, el día de hoy se ha oficializado, antes de que hagamos el corte, y lo ha hecho el propio Mike Pompeo, la salida de, digamos, los últimos vestigios de representación diplomática que quedaban de los Estados Unidos de América en Caracas. Ha dicho Mike Pompeo que
Sé que es un momento difícil para ellos, están plenamente dedicados a nuestra misión para apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano, pero vivir en una democracia y construir un mejor futuro para sus familias, esperamos poder restablecer nuestra presencia en el país una vez que la transición a la democracia haya comenzado. Han salido definitivamente con ellos los representantes diplomáticos de los Estados Unidos, el encargado de negocios, el señor Story, han salido de Venezuela. Entiendo que van a despachar. Yo no sé si temporalmente, Daniel, y no sé cómo funcionan las cosas en estos casos, si siempre se escoge un país vecino del que te retiras, desde Colombia, me imagino que desde Bogotá va a despachar, va a tener la representación diplomática que estaba en Venezuela, su nuevo asiento, ¿no? Su nuevo sitio de asiento. Pero esto es ya definitivo y lo mencionábamos el día de ayer, que qué curioso, ¿no? Que la receta que el propio Nicolás Maduro voceaba hace cosa de 24, 48 horas frente a esta medida, esta reacción de los Estados Unidos, es tomar la misma posición que tomó Cuba en su momento, porque el manual es copiado pero al caletre, y la posición es la de establecer una oficina que es una oficina de intereses en Caracas. Decía Maduro, yo estoy en plena disposición, parecía un manso cordero, ¿no? Yo estoy en plena disposición de seguir con nuestras relaciones con el presidente Donald Trump, con el señor Story, de quien habló muy bien, aunque no había conocido personalmente, dijo que le parecía que era un buen diplomático y que era un hombre comprometido con la paz y todo lo demás, pero que establezcan su oficina de intereses acá en Caracas, como es lo que ocurre en Cuba desde hace mucho tiempo, ¿no, Daniel? Ya en Cuba hay embajada, acuérdate que eso fue restablecido. Claro, después de la política de Obama, ¿no? De Barack Obama, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero esa fue la forma de vinculación de Cuba y Estados Unidos por mucho tiempo después de que Estados Unidos aprobó las sanciones, ¿no? Sí, claro, pero en todo caso hay una oficina de intereses, sí, por supuesto podría haberla, pero no necesariamente, ¿viste? Porque fíjate que en el caso podemos hablar de varios países con los cuales Venezuela ha roto relaciones donde no ha habido oficinas de intereses. Ejemplo, el caso de Israel. O sea, no hay una oficina de intereses de Israel en Venezuela, ni hay una oficina de intereses de Venezuela en Israel. Y las labores consulares vinculadas a venezolanos que requieren ir a Israel o israelíes residenciados en Venezuela se realizan a través de la Embajada de Israel en Bogotá. Entonces, en todo caso, ahí habría que ver. Pero más allá de eso, Nicolás Maduro no puede decirle a los Estados Unidos lo que van a hacer con su servicio exterior. Ni siquiera puede decirle a los venezolanos, porque Nicolás Maduro es el ex régimen, el ex presidente. Que se niega a asumir esa condición, pero en ese entendido lo tiene el mundo, ¿no? El problema es que él no asume el entendido en el que lo tiene el mundo. Mira, Neomar, pero tenemos que ir al corte porque ya nos están pegando gritos. Y tú sabes que tú estás ahí muy tranquilo en tu estudio, pero yo los gritos los escucho en surround aquí en mis audífonos. En 7.1. Vamos a ir al corte y ya venimos con nuestra sección Voces de la Democracia. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. Si alguien puede reconocerse en Venezuela como desde el principio adversario furibundo de Fidel Castro y de los intentos de Fidel Castro por apoderarse de Venezuela, por influir en Venezuela o por quedarse con el dinero de Venezuela, ese es Rómulo Betancourt. Bien temprano, Rómulo Betancourt advirtió sobre lo que se vivía en Cuba, lo que se iba a vivir en Cuba, si ese aventurero, si ese delincuente llamado Fidel Castro llegaba al poder. Y para no entrar en detalles, escuchemos de viva voz de Rómulo Betancourt lo que decía de Fidel Castro. Estaríamos horas si nos ponemos a hablar de cómo la llamada Revolución Cubana fue dirigida por un grupo de pistoleros que se iniciaron no leyendo libros de teoría marxista, no haciendo proselitismo político, no organizando partidos políticos, sino como jefes de bandas de secuestradores universitarios, bandas de universitarios secuestradores. El señor Fidel Castro es el personaje a quien describe Rómulo Gallego como Justo Rigores en su novela cubana, Una brizna de paja en el viento. Justo Rigores era un señor que Fidel Castro, y tal como se lo describió a Gallego, su entonces adversador Raúl Roa, profesor universitario, era jefe de un bonche universitario, de gente que estaban en un filo de cuchillo entre el Robin Hood de la leyenda inglesa, perseguidor de los ricos en favor de los pobres, y el atracador puro y simple. En una calle muy central de La Habana, Fidel Castro y sus amigos abatieron a balazo a otro líder universitario llamado Manolo Castro. Otro día secuestraron para quitarle $1 millón a Julio Lobo, el zar del azúcar. Ahora, esos métodos fueron trasladados a Venezuela por los agentes del quintacomunismo castrista en nuestro país. Es interesante. Más claro no canta un gallo. Es interesante, Daniel, porque Betancourt, en medio de eso que siempre planteó carrera, o que más recientemente, porque es quizá un libro de data reciente, el libro de Rómulo Histórico, de que es una especie de leitmotiv en la vida de Betancourt, que es esa condición de vencerse a sí mismo. ¿Y por qué vencerse a sí mismo? Bueno, porque el Betancourt joven no es ni por asomo el Betancourt viejo. Y la etapa de tránsito entre uno y otro, la marca el Betancourt gobernante, que es el Betancourt de la edad intermedia. Pero en ese ánimo de vencerse a sí mismo, que es modificar muchas veces convicciones, muchas veces torcer dificultades que se le presentan a uno en el camino, y las de Betancourt, para no meterse uno en mucha hondura, son, por ejemplo, las de la formación. Betancourt no es un hombre que tiene carrera universitaria, pero es quizá el político mejor formado que ha tenido Venezuela en los últimos 100 y tantos años, y eso es vencerse a uno mismo. Es un personaje interesante porque el Betancourt de la edad temprana es un Betancourt con la cabeza incendiada, como lo son los hombres del año 28. Son esa generación que ya no carrera, sino caballero. Recuerdo que llamó hombres que pertenecían a una generación garibaldiana, que pretendían tomar el poder casi que no con un caballo, como se planteaba Garibaldi en Italia, el prócer italiano, sino que, con buena voluntad, con voluntarismo puro, pues, y con esas ideas de justicia social sumamente enmarcadas dentro de la experiencia soviética, y más cercano aún, la experiencia de la Revolución Mexicana. Un pensamiento de izquierda sumamente inflamado, sumamente irracional, y son hombres que les toca trasegar en el poder y les va muy mal.
El trienio tiene aciertos, pero tiene muchísimos errores. Y luego hay, y aquí coincide en la visión de Carrera, esa visión de vencerse a sí mismo. Hay un propósito de enmienda cuando Betancur vuelve al poder, esta vez por los votos. Y tú ves que tiene que obedecer al momento histórico en el que le toca gobernar. Y entonces hay dos vertientes del análisis de por qué Betancur se convierte en un anticomunista cuando le toca gobernar. Número uno, por pragmatismo. Betancur se comienza a convertir en un político que obedece a razones utilitaristas, obedece a saber administrar el poder más que a razones ideológicas puras y duras. Y entonces no es que se quede desprovisto de ellas, pero es un hombre que sabe y tiene mejor tacto para conservar el poder. Empieza a conocer o a tener absoluto conocimiento de la realidad venezolana y dice: yo no puedo sosegar a los militares y no puedo tener a los empresarios y a todo el mundo sosegado si yo sigo haciéndole concesiones a la izquierda, y se convierte en un anticomunista, además enmarcado dentro de la política internacional del mundo bipolar que dividía el mundo básicamente entre las regiones de influencia de la URSS y las regiones de influencia de los Estados Unidos. Pero además está el convencimiento, y aquí sí hay razones de peso ideológico. ¿Por qué? Bueno, muchas cosas. Betancur fue transitando desde la animadversión suavecita hasta el puro odio a personajes como Fidel Castro, además porque Fidel Castro se empeñó en que Venezuela no podía ser autónoma, en que Venezuela tenía que ser parte también de una especie de política de satélites, ya no de la URSS, sino de la entonces dictadura cubana. Y Betancur terminó sus días, bueno, siendo uno de los más fervientes anticomunistas venezolanos, aun cuando no era, por ejemplo, en el ámbito económico, un hombre que creyera en el liberalismo abierto, porque, bueno, tenía también la carga ideológica, que era la carga ideológica de su nacimiento, de sus días, ese temor a la disgregación del Estado, ese temor a la descentralización. Pero esos son otros temas. El tema es que es un hombre que de alguna manera transita un camino, entiende que ha hecho unas cosas bien, otras mal, y las que hace mal trata de remendarlas. Y en ese remiendo está esa enconada batalla contra Fidel Castro y sus aspiraciones en América Latina, que yo creo que no hay, bueno, no diría que no hay, pero hay pocas personas, pocos líderes latinoamericanos tan antifidelistas y tan anticomunistas como el Betancur de los años finales de los 50, principios de los 60 y hasta los 70. Esto es una entrevista, por cierto, que no lo dijimos cuando ya tenemos que ir al corte, de el programa de Sofía Inver con Carlos Rangel, que bueno, que tiene un archivo extraordinario, por cierto. Sí, es una entrevista especial que hace. Así es. Esto es del año 74, creo, 73, 74. Es una entrevista que le hacen a Rómulo Betancur a propósito de la reedición de varios de sus libros con motivo de sus 50 años de carrera política. Yo creo que lo importante antes de ir al corte, y quisiera conversar de eso un poco más seguramente al regreso, es que Betancur, en cuanto al tema de Cuba, porque Betancur vivió en Cuba en parte de su exilio, Betancur conocía bien lo que ocurría en Cuba, conocía la dinámica y la política en Cuba, y de alguna manera podríamos saber que tal era el encono de Betancur con respecto a Fidel, que los enemigos fundamentales de Rómulo dentro de Acción Democrática, cuando buscaron abrirse de Acción Democrática, lo primero que hicieron fue buscar apoyo de Fidel. Y en efecto, lo lograron. Creo que de eso podremos hablar al regreso de este corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Muchos oyentes, Daniel, antes de seguir en el análisis de las palabras de Betancourt y de la visión tan clara que tan temprano como desde los 60 tenía el propio Rómulo con respecto a Fidel Castro, muchos oyentes me han manifestado que nuestra amiga María Díaz se ha comunicado con distintos programas porque yo, en efecto, tengo unas gotas que tengo que entregarles desde la semana pasada. Se suscitó lo del apagón y me acabo de comunicar con la persona que va a intermediar para hacérselas llegar, de manera que recibido el mensaje. Eso iba a ser la semana pasada, pero justo pasó lo del apagón y bueno, los planes se fueron a pique, pero estamos muy pendientes. Mañana debo estar entregándole esas gotas a la persona que va a hacérselas llegar. Daniel, adelante. Bueno, hay muchos comentarios acá. Les recordamos a todos los oyentes que participan a través de las redes sociales, de nuestro chat en YouTube, de nuestras cuentas en Twitter, @RCR750, que deben indicarnos su nombre, pues nosotros no podemos leer mensajes de anónimos. Por acá nos envía su reporte de sintonía Ana Mercedes Sanabria desde Italia, saludos. Igualmente desde Londres, Valeria Gracia. Y por acá nos dice María de Rosario González: a ese presidente venezolano lo admiraré mientras viva, porque Cuba nunca pudo satisfacer sus ambiciones con respecto a Venezuela, aun y cuando lo intentó con empeño. Saludos a Lirio Rumbo, saludos a Arelis Montaño, que nos dice: de eso sabe Américo Martín, Daniel. En efecto, cuando la gran ruptura que hubo dentro de Acción Democrática, al regreso de Betancourt al país, a Venezuela, luego de su exilio durante la dictadura, hubo dos grandes rupturas. En principio hubo una ruptura clientelar de personas que consideraban que el partido era para tener poder y para con el poder conseguir real. Y esa gran ruptura, que no tenía fundamento ideológico, no que se conozca, de hecho no trascendió, y la gran mayoría de quienes se montaron en esa aventura, que fue el ARS, o lo que se llamaba el partido, eso se llamó luego el partido, el PRIN, creo que se llamó ese partido. El PRIN. Sí, fíjate que ni el nombre no se acuerda. De Raúl Ramos Jiménez. Sí, pero esa aventura fue efímera y no duró 2 elecciones. Sacó unos parlamentarios allí, todo eso, y luego se asimilaron al juego de la democracia y tal, y la mayoría de ellos regresaron. Uno de los que regresa, por ejemplo, es Siliberto, que se fue con el ARSI y regresó a Acción Democrática, y luego llegó a ministro con el gobierno de Lucinchi. Otro de los que se va es Manso González, que también regresa en su momento y llega también a ser ministro en su momento. Pero la división realmente ideológica
que fueron dos, fue en principio la que hicieron los jóvenes en el año 60 con lo que se llamó la Acción Democrática de Izquierda, o lo que se dio legalmente con el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Cuando el MIR se va, los jóvenes del MIR se van, encabezados por Américo Martín, Moisés Moleiro, hay uno poco recordado, por cierto, que es Rómulo Enríquez, que luego se asimiló al chavismo y creo que llegó a ser, no sé si contralor o un cargo de eso tuvo él en el chavismo. El señor Rómulo Enríquez fue el último presidente de la FCU que perteneció a Acción Democrática. Y en el transcurso se pasó para el MIR, ¿no? Muchos otros nombres que hay allí, Domingo Alberto Rangel, este señor que luego formó el Macho Pérez Marcano, Simón Sáenz Mérida, que fue el gran líder de ese movimiento. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se asimilaron y dijeron que eran marxistas-leninistas y asumieron las tesis de la guerra de guerrillas y del foquismo de Che Guevara. Y en eso se montaron y se fueron y se abrazaron con Fidel Castro. Y por supuesto, si tú llegabas a Cuba diciendo que eras enemigo de Rómulo Betancourt, Fidel Castro te recibía a cuerpo de rey. Y en efecto así fue. Y en efecto Fidel Castro hizo todo lo que estuvo a su alcance para jorobarle la paciencia a la democracia venezolana, a Rómulo Betancourt y a todos sus cercanos. Y por supuesto eso no cesó nunca, o sea, esa labor nunca se detuvo. Fidel Castro fue enemigo de Venezuela siempre, Fidel Castro fue enemigo de la democracia venezolana siempre. Y es precisamente por eso entonces que hay que señalar el ánimo traidor, traicionero, felón de tantos venezolanos que durante tanto tiempo, a pesar de que Fidel Castro quería acabar con las libertades de las cuales ellos disfrutaban en Venezuela, se declaraban castristas. Tenían fotos de Fidel, decían que había que seguir el ejemplo de Cuba, le cantaban canciones, le hacían festivales, se ponían la camisa del Che Guevara, se dejaban la barba y fumaban tabaco igual que Fidel para parecerse a él. Hubo casos de venezolanos que inclusive le dieron sus mujeres a Fidel, chicos. No es un chiste. No es un chiste. Aquí hubo connotados empresarios venezolanos. Uno en especial, que no voy a nombrar porque no voy a caer aquí con la gente sabe quién es. Aquí hubo un importantísimo banquero venezolano. Bueno, que la mujer se fue a vivir con Fidel Castro en Cuba. Y tuvo tiempo allá hasta que el tipo la fue a buscar, a rogarle y la tipa se devolvió. Por cierto que cuando este banquero murió, el carro blindado que él tenía, el Mercedes-Benz, la mujer se lo dio en herencia a Fidel Castro. Porque así esas cosas las hemos visto en Venezuela. Entonces aquí, un tipo que destruía la democracia venezolana, ¿verdad? La democracia tenía un sistema público de universidades financiadas con el dinero de la renta petrolera. Y resulta que dentro de esas universidades conspiraban contra la democracia que mantenía a las universidades, declarándose castristas todos y revolviendo a este país de la peor manera. Entonces, yo, cuando tú ves a todos estos personajes amnistiados una y otra vez, por cierto, atados al castrismo aún, uno lo único que tiene que decir es que nunca durante tanto tiempo tuvimos una infiltración en Venezuela que fuese tan exitosa. Yo creo que este es el caso de infiltración de una sociedad más grave del hemisferio. O sea, esta gente tuvo años trabajando, tuvieron sus células dormidas, incrustadas dentro de la sociedad venezolana, y parece ser que todavía las tienen porque siguen actuando en función de las necesidades del castrismo. Por primera vez, un dirigente político del conglomerado contrario al chavismo ha señalado directamente a Cuba y ha pedido una acción directa contra Cuba. Y eso lo hizo ahorita Juan Guaidó cuando dijo que no había que darle más petróleo a Cuba y que barcos que vieran por ahí que no lo dejaran pasar. Esa es la primera vez que se hace en Venezuela. Porque en Venezuela todos los políticos eran castristas, quisieranlo o no. No, Daniel, y si no eran castristas, que por supuesto muchos eran castristas o marxistas culturales, que no causavientes políticos del castrismo, pero culturalmente se movían en ese esquema, lo que hacían era lo siguiente: negar que Cuba tuviese las manos metidas en Venezuela con el tema del chavismo. Sí, claro. O sea, hasta ayer
la mayoría de nuestra clase política opositora no daba por sentado o no asumía de frente que quien manejaba los hilos de la marioneta en Venezuela era el régimen castrista cubano. Ahora todo el mundo parece que ha llegado al consenso de que eso es así. Bueno, yo recuerdo, y lo voy a decir abiertamente, yo recuerdo año 2011 o 2012, debe ser esto, 2010 quizás, poco antes, cuando Henry Ramos Alú en privado se burlaba de María Corina Machado en su primer año como legisladora, porque había recién salido electa como diputada, se hacían las reuniones de los partidos, pues, de los movimientos políticos de oposición en la Casa de Acción Democrática, y él se burlaba en privado, como lo ha hecho siempre, de muchos dirigentes políticos, pero especialmente de María Corina Machado, porque decía que María Corina Machado vivía con la cantinela de que ahí viene el comunismo, y entonces él me dice, yo un día le voy a preguntar si viene a una cuadra, viene a media cuadra o faltan 100 metros, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, había allí, ahí es donde tú ves, en esa burla, Daniel, de hace 9 años. Responsabilidad, eso es una irresponsabilidad. Claro, pero ¿qué había detrás? Bueno, había una subestimación del chavismo, había una incomprensión del fenómeno del chavismo, que quizá en ese momento, por supuesto, no era tan abiertamente comunista como lo es ahorita, porque estaba enmascarado detrás de una masificación del consumo con los petrodólares y todo lo demás, pero había absoluta ignorancia sobre el fenómeno completo, como era el chavismo, y que era un fenómeno hegemónico, como es siempre el comunismo, que es un fenómeno que no descansa, y por eso ayer decíamos que contra el comunismo hay que pelear todos los días. Había ese tipo de razonamiento, pues yo creo que ya no, porque bueno, todo el mundo, hasta los más escépticos, están convencidos, y tú lo ves en las declaraciones públicas, bueno, que le dan a Cuba, pues le dan, y ya, por ejemplo, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha hecho o ha tomado la medida que tú mismo has dicho. Hablando de las medidas, Daniel, hay una información. Mira eso, Neomar, que antes que cambiemos el tema, la cuestión del subestimar la labor del castrismo en Venezuela pasa inclusive por decir, aquí nosotros tuvimos un programa con Thais Peñalver el 27 de febrero, donde hablamos de cómo se organizó y que ocurrió en varias partes de Latinoamérica, que utilizaron el mismo guión. Y eso se hizo en Cuba. En el libro de Thais Peñalver se habla de cómo se mandaba, de cómo había una escuela de formación de cuadros revolucionarios en Libia. En Argelia, sí. En la Libia de Gaddafi. Y cómo la gente se iba desde Venezuela, inclusive militares activos salían de Venezuela para República Dominicana, de República Dominicana llegaban a Cuba y de Cuba los sacaban para Libia. Entonces, ¿a qué? A formarse para hacer sinvergüenzuras y para conspirar en Venezuela contra la democracia. Entonces, y eso se hacía abiertamente, Neomar. Había un profesor en la Universidad Central de Venezuela que se encargaba de organizar los viajes de gente que quería ir para Libia a formarse. ¿Cómo se llamaba este profesor? Se me olvida el nombre. J.R. Núñez Tenorio. Núñez Tenorio, correcto. Que no era ningún bruto, por cierto. No era ningún bruto. No. Bueno, pero es que yo no estoy diciendo si era bruto o no, yo no estoy diciendo que tú digas eso, sino que porque hay gente que era malo, que el tipo era el tipo era bien inteligente según todas las referencias que tengo de él, pero bueno, malévolo en ese sentido. Era bien útil para la maldad. Y él era el que organizaba esas excursiones y él cargaba el libro verde de Gaddafi. Y te daba amplias exposiciones sobre los planteamientos de las ideas, porque decían que Gaddafi tenía ideas. Imagínate tú las cosas que se veían. Y hay quien luego dice, porque hay un libro azul de Chávez, yo no lo he leído, pero sé que está, alguna vez creo que comencé a leer la introducción, me fastidié y no lo seguí leyendo, mea culpa. Bueno, hay quien dice que Chávez se plagió el tema, muchos de los temas que plantea Gaddafi, por supuesto, adaptándolos a Venezuela en ese libro azul que está por ahí rodando en internet. Pero ¿cuál es el punto, Daniel? Que la democracia fue tan, en algunos sentidos, represora, pero en otros sentidos tan abierta, con cosas con las que no debía ser abierta, como por ejemplo con esta alcahuetería cultural de la izquierda en los centros de educación superior, que uno dice, caramba, ahí creo que hay que asumir que nos equivocamos, ¿no? Como sociedad y como élites dirigentes, quienes tenían la responsabilidad. Entonces, eso hay que asumirlo. Mira, yo quería cambiar rapidito antes de que nos vayamos al corte, esta información que es importante. Bloomberg está divulgando un reporte en el que, un poco traduciendo, dice así: Estados Unidos está considerando sanciones que prohibirían efectivamente que Visa, Mastercard y otras instituciones financieras procesen transacciones en Venezuela, dijo un funcionario de la administración, y sería un paso dirigido a cortar fondos al régimen de Nicolás Maduro. Si la administración de Trump decide avanzar, tales sanciones podrían prohibir que las compañías estadounidenses se comprometan con entidades que reconocen a Maduro como el presidente de Venezuela. Las empresas estadounidenses y otras firmas internacionales utilizan instituciones locales para procesar las transacciones, y la mayoría de las instituciones financieras locales son empresas estatales.
¿Qué es lo que yo entiendo de esto? No está clarificado si es que son consumos, porque por supuesto Visa y Mastercard son tarjetas de crédito a nivel mundial y no estamos haciendo publicidad, es una cosa que todo el mundo conoce. Pero no se especifica si son consumos de gente que tiene tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, de entidades bancarias de los Estados Unidos. Eso significa que no puedes usar, que si Ninguna. Visa y Mastercard deciden prohibir el uso de su sistema en Venezuela o para transacciones en Venezuela, todo aquel que tenga una tarjeta de crédito Visa o Mastercard en Venezuela se lo va a tener que comer. Uh-huh. Claro, ¿qué ocurre acá? Que aquí viene el análisis real del asunto y con esto vamos al corte. En realidad, Daniel, ya las tarjetas de crédito en Venezuela, los límites a los que están sometidos son ridículos y nadie está dependiendo del crédito. La gente, para poder comprar en bolívares, la gente que no compra en dólares, que es la mayoría, porque no todo el mundo tiene acceso a dólares, los que compran en bolívares compran en efectivo, lo poco mucho que puedan tener en la tarjeta de débito, porque efectivo por supuesto tampoco hay, porque los límites de crédito están severamente afectados por esta medida que amplió el encaje legal en Venezuela, es decir, la cuota de capital que tienen que depositar o rendir cuentas los bancos, las entidades privadas bancarias, al Banco Central de Venezuela, por cuanto la capacidad de crédito que ellos están en potestad de otorgar es muy limitada o es más limitada que antes. Entonces el crédito en Venezuela ya no es un recurso, por tanto esto no pareciera que pueda tener una efectividad realmente política, porque, bueno, yo no sé de cuántos son los límites de las tarjetas de crédito de Padrino López, por ejemplo, o de Chourio, o de Maduro. Bueno, o si tienen, porque de repente la tienen el nombre de otro. Vamos a ir al corte comercial y al regreso hay información interesante e importante sobre algunos sucesos en Israel. Ha habido un bombardeo nuevo, bombardeo que ha resultado en explosiones en la ciudad de Tel Aviv, en la capital, en una de las ciudades más importantes de Israel, sin víctimas que se conozca hasta el momento, pero creo que es interesante que lo conozcamos. Vamos al corte y ya regresamos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Aquí estamos. Sí, en efecto, información importante para las implicaciones que tiene. El reportero y corresponsal de CNN y del Mundo de España en Israel, Sal Emergui, el buen amigo Sal Emergui, ha reportado, igual que otros medios, que se han registrado fuertes explosiones en la ciudad de Tel Aviv, en el centro de Israel, tras el lanzamiento de al menos un proyectil
que se disparó desde la Franja de Gaza bajo control del grupo terrorista Hamas. Es el primer evento de este tipo que se registra en Tel Aviv desde hace varios años. Normalmente este tipo de eventos tienen repercusiones importantes, pues estamos hablando de que Tel Aviv está reconocida, inclusive es la sede, el asiento de varias embajadas, porque se le asume, para no causar controversia, como el asiento de la mayoría de las embajadas que se encuentran en ese país. Normalmente algo como esto puede preverse que va a traer un enfrentamiento de gran escala. Algunas fuentes israelíes, según dice el propio Salem Ergin, reconocen que el ataque a Tel Aviv ha sido sorpresa, o sea que lo sorprendió el ataque. Por lo tanto, no debe haber una respuesta militar preparada, pero debe seguramente venir. Es necesario aclarar esto, que estamos a pocas semanas de las elecciones en Israel, donde se juega un nuevo mandato el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, con algunas acusaciones por corrupción en su contra y algunas divisiones en su bando, etcétera, que hacían prever que si no pierde el poder, cosa que probablemente no ocurra, sí va a tener un gobierno muy fraccionado, pues el número la correlación de fuerzas dentro de la Knesset, dentro del Congreso, del Parlamento israelí, estará muy fragmentada. En todo caso, el tema fundamental en la campaña ha sido el de, en efecto, pelearse por ceder o no al chantaje de Hamas. ¿Se hace la paz o no se hace la paz con Hamas? Ese es el gran problema. Y bueno, Hamas, a punta de cohetes, quiere, por supuesto, participar en el debate electoral. No se conoce víctimas y pues es lo que tenemos hasta ahora, Neomar. Al cierre también, antes de irnos, antes de que llegue el avance informativo del pitazo, los Estados Unidos ha revocado 340 visas más a funcionarios allegados a Nicolás Maduro. Hay, y esto es importante, no solamente... ¿Cuántas visas? 340. No hay revocatoria. ¿Pero esos son familiares? Bueno, dentro, es lo importante, dentro de las 340 se estima, Daniel, que más de 100 son familiares, no son directamente funcionarios, sino sus familiares. 100 son de familiares allegados a Maduro, a funcionarios allegados a Maduro. Y lo otro es que Juan Guaidó está por hacer un nuevo pronunciamiento público, está en una reunión con ciudadanos en el Latillo, Anfiteatro de Latillo. Probablemente en el próximo programa, en Conexión 750, hay algún avance sobre este particular, porque se dispone ya la gente a esperar las palabras del presidente encargado, Juan Guaidó, el día de hoy. Nosotros vamos a despedirnos por hoy. Les damos las gracias por haber estado allí. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de